Y ahora quiero hablar de esta fecha, 13 de octubre, fecha de la última aparición de Fátima, los tres niños, del milagro del sol que selló la autenticidad de aquellas apariciones proféticas y actualísimas. Y también es la fecha de la última visita y mensaje de Akita de la serie de aquellos años 70, donde se hizo público algo de lo que estaba oculto de Fátima, porque no se había dado a conocer el tercer secreto. Pues ahora estamos entrando de lleno, yo diría, en el huracán. Por eso, y para ver que es así, quiero que concentremos principalmente nuestra atención a tres revelaciones: Fátima, Akita y Garabandal. Fátima nos relata a Lucía qué ocurrió aquel 13 de octubre del 17. Había como entre 50.000 y 70.000 personas. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario. Que continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve para sus casas. Yo tenía muchas cosas para pedirles, si curaban a los enfermos y si convertían a los pecadores, etc. A unos sí, a otros no. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra, y si no se enmienda, acaba el mundo. Esto último no está en la memoria, sino en el interrogatorio del párroco. Y abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectando en el sol. Desaparecida Nuestra Señora a la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, con los gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después de vanecida esta aparición, vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me hacía pensar que se trataba de Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, de la misma manera que San José. Se desvaneció esta aparición y me pareció ver aún a Nuestra Señora en la forma de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, recordemos que la Santísima Virgen desde el comienzo les había pedido a los niños rezar el rosario todos los días para que finalizara la guerra y que ofrecieran sacrificios como reparación por las graves ofensas contra Dios y para la conversión de los pecadores y así evitar que sus almas fuesen al infierno. Preparación es una constante en Fátima. También pide a Dios reparar las ofensas cometidas contra su madre con los primeros 5 sábados del mes, dedicados al Inmaculado Corazón, por todas las blasfemias, las ingratitudes contra ella, y por los pecados de la humanidad que tanto hieren al corazón de María. Oración, penitencia, intercesión y reparación. Podría ser este el resumen del mensaje de salvación de Fátima, pero sería incompleto. Sería incompleto si no se agregara 2 puntos fundamentales. La oración que la Virgen pide es el rosario y la reparación eucarística. Rosario y Eucaristía son 2 fundamentos de Fátima. Y por último, no olvidemos que la Santísima Virgen les habló a los 3 niños de justicia y de castigo divino, si no había conversión. Fue en la tercera aparición, cuando les mostró el infierno y les dijo: visteis el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Todo lo que la Santísima Virgen les estaba diciendo era que Dios quiere que todos se salven, pero cuando las personas lo ofenden gravemente, no pudiendo su justicia ser burlada, el castigo es el infierno. Por eso, Dios acude a través de la Virgen para que almas inocentes, puras, voluntariamente se sacrifiquen y así con sus ruegos y penitencias intercedan y reparen para salvar de la condena eterna a las almas impenitentes. Y también les muestra
que la guerra es castigo divino, no porque Dios empuje a la humanidad a la guerra, sino porque la abandona a sus pasiones y a la contumacia de su maldad. En Garabandal, más de 40 años después, vuelve a hablar nuestra Madre Santísima de castigo. Y lo hace en los dos mensajes que da a toda la humanidad. El primero dice, por boca de Conchita, una de las 4 niñas videntes, ya se está llenando la copa ¿cuál es? De la ira de Dios. Y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Y en el último, del 18 de octubre del 65, anuncia, antes la copa, es decir, la copa de la ira divina, la que trae el castigo, se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios. Una parte del clero, y no indiferente, porque dice que muchos son estos clérigos de todo rango, va por el camino de la perdición. Y además no van solos, sino que arrastran con ellos muchas más almas. Bueno, la perdición no es solo por los graves y grandes pecados sexuales, principalmente de sodomía y de pederastia, o por los escandalosos de dinero. Esos pecados condenan a quienes los cometen. Claro, y escandalizan también a los fieles, y algunos por su causa abandonan la fe. Esto es muy grave, pero la mayor gravedad para las almas de los creyentes es la apostasía, la falsificación de la verdad de la fe, la devaluación sacramental donde se atenta por la llamada vía pastoral contra la indisolubilidad del matrimonio, la banalización de la confesión, sobre todo a través de ritos penitenciales con prohibidas absoluciones comunitarias, negación del bautismo como única vía para volvernos hijos de Dios, y por encima de todo, la Eucaristía, como lo dicen en estos mensajes. Todo esto es lo que lleva a la perdición de muchas más almas. El trato a la Eucaristía provoca la ira de Dios. El otro 13 de octubre, memorable, es el de 1973, cuando Sor Sasagawa, de Akita, Japón, recibe el tercer mensaje de la Virgen, que entre otras cosas le dice, como ya te he anunciado, si los hombres no se arrepienten y se convierten, el Padre enviará un terrible castigo a la humanidad. Dice, más grande que el diluvio. Los sobrevivientes estarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Reza el rosario todos los días. Con el rosario pide por el Papa, los obispos y sacerdotes. Cuando esto lo ponemos bajo la luz de Garabandal, entendemos por qué. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal modo que se verá a cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán saqueados, lo que estamos viendo todos los días. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo, se refiere. El demonio será, sobre todo, implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es el motivo de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá más perdón para ellos. Bueno, dentro del contexto de estos mensajes también es de recordar lo que dijo el Santo Papa Juan Pablo II cuando visitó a Fulda, en Alemania, en el 81. Fue poco antes del atentado. Decía, nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque sólo así la Iglesia puede ser efectivamente renovada. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy, muy asiduos en el rezo del rosario. Insinuó que grandes calamidades vendrían, pero agregó, muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad. Procuran solo la satisfacción de su curiosidad, y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo o si están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal.
Finalmente empuñó el rosario para mostrar dónde está la respuesta. Estamos, queridos amigos, en plena guerra. Muchos están confundidos y miran solo una parte, la que más les duele o preocupa en ese momento, pero no ven la totalidad. Por eso no distinguen que estamos en plena guerra espiritual y que lo que les aflige es apenas una parte de esta guerra. Y la guerra es contra Dios y por tanto contra cada uno de nosotros. La guerra final es entre la mujer revestida de sol, coronada de 12 estrellas, y el dragón infernal, cuya acción se ha ido parejamente agudizando hasta el extremo de nuestros días. Por eso mismo tantas apariciones en Medjugorje todos los días. Por eso también es ahora donde se manifiesta con toda dramaticidad el atributo de María Santísima, no solo como madre, madre nuestra, sino como corredentora. Ella viene a salvarnos. En Ámsterdam, que sería la cuarta manifestación asociada por su vinculación con Akita, se afirma que será en momentos de gran tribulación cuando se proclame el dogma reconociendo que la Santísima Virgen es corredentora, además de abogada y medianera de todas las gracias. Y tal reconocimiento traerá la paz. Por otra parte, por Garabandal sabemos que el primer acontecimiento anunciado será el aviso, para despertar las conciencias, y que éste llegará en momentos de gran persecución a la Iglesia. Bueno, ¿por qué digo que ya estamos en el huracán? Porque, por una parte, Sor Sasagawa, vidente de Akita, nos había alertado en octubre del 2019, el mismo día de la apertura del Sínodo de Amazonia, de lo que ya había llegado. A la religiosa japonesa se le había aparecido el ángel para decirle que a partir de ese momento entrábamos en los tiempos anunciados y llamaba a la fuerte conversión, a la penitencia. Y así fue. Poco después se desató esta secuencia de virus, encierro, inoculaciones obligatorias, fingiendo que no son obligatorias, identificaciones de inoculaciones para trabajar y otros menesteres, sofocación e irritación de la gente, caos provocado para llegar al reset. Una especie de apagón del ordenador, de la computadora, quitar todo lo que hasta entonces había para hacer que algo totalmente de acuerdo a la voluntad de los dioses del Olimpo, en el que Satanás es Júpiter, Zeus. Junto a Akita, para marcar los tiempos, está Garabandal con lo dicho por Conchita acerca de un sínodo. En una de las apariciones, la Virgen le dijo a Conchita que antes de los grandes acontecimientos habría un gran sínodo. Y esto se lo contó Conchita a su madre. La tía que estaba presente le dijo: te referirás al concilio. En ese momento se estaba desarrollando el concilio. Conchita respondió: la Virgen no me dijo concilio, sino sínodo. Y para mí un sínodo es un concilio en pequeño. ¿Y esto de dónde lo sacó? Si no era porque la Virgen se lo había dicho. Y ahora han traído hasta Roma La Puerta del Infierno, una escultura inconclusa de Rodin, como si fuera un desafío demoníaco a las palabras del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y otra burla satánica se acaba de poner en una iglesia de Roma ahora, una abominable estatua mofándose de la Pietà de Michelangelo, un hombre desnudo teniendo en brazos a otro hombre desnudo, dentro de la iglesia, sí. Todo esto, qué casualidad, ahora que se abre este sínodo, en su primera etapa y que finalizará en el 2023, también en octubre. Sé que todo lo que comento es fuerte, también es un poco largo, pero bueno, dura es la prueba, pero la Santísima Virgen nos alertó muchas veces. Y entre estas tomo dos mensajes de Medjugorje. Uno del 25 de marzo del 2020. Queridos hijos, he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación, la corredentora. Regresen a mi hijo, regresen a la oración y al ayuno. Hijos, permitan que Dios les hable a su corazón, porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminan. Sean valientes y decídanse por la santidad. Verán la conversión en sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada, Dios atenderá sus súplicas y le dará la paz. Y el otro mensaje es del 25 de julio del 2019. Mi llamado para ustedes es la oración. Hijitos, vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes y el pecado reinará,
pero si son míos vencerán, porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Por eso, hijitos, regresen a la oración. Bueno, quedó claro que debemos rezar y mucho y el rosario cada día. Satanás ataca fuertemente en estos momentos y lo estoy viendo y sufriendo. Ataca el rosario, ataca los apostolados, ataca las capillas de oración perpetua. Está haciéndole la guerra a los hijos de la mujer. Como dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bueno, no agobiarse por más que aprieten, resistir con el rosario en la mano, la oración en los labios, pero la que viene del corazón. Hoy nos volvemos a consagrar al corazón inmaculado con mayor solemnidad. Pedimos, recordando el 13 de octubre de Fátima, la bendición de San José y su protección. Pidamos ser fuertes y firmes en la fe, que no decaiga nuestra esperanza y siempre constantes en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.